¿Y si el frío tuviera un propósito? ¿Qué sucede cuando el frío no es un fenómeno, sino un guardián de algo peor? Cuento narrado por Mónica Lanzagorta. Comenzamos ahora. El guardián del frío. El planeta E97Q era un lugar condenado al silencio. Desde la órbita, sus capas heladas brillaban como una joya en la oscuridad. Un mundo eternamente cubierto por glaciares que parecían respirar lentamente, expandiéndose y contrayéndose con cada ciclo de su tenue sol. Nadie esperaba encontrar vida en un lugar así, mucho menos algo tan vasto y vivo como el frío mismo. Cuando la nave Nautilus aterrizó, sus retropropulsores rugieron al entrar en contacto con el hielo. El aire que se filtraba en la esclusa era denso y seco, y con cada respiración, los exploradores sintieron como si la vida misma se congelara en sus pulmones. Afuera, el viento aullaba con una fuerza que hacía vibrar el metal de la nave, un lamento interminable que parecía surgir del corazón del planeta. Capítulo 1. El epicentro. El equipo avanzaba lentamente, sus trajes térmicos emitiendo un zumbido constante mientras regulaban la temperatura corporal. La líder, la doctora Elena Morozova, sostenía un dispositivo que vibraba con lecturas erráticas. Cada paso hacia el epicentro del frío parecía distorsionar los datos. «Es como si no estuviéramos midiendo la temperatura», dijo Elena deteniéndose para observar su monitor. «Es algo más fundamental». «Define algo más fundamental», respondió Luis, el ingeniero del equipo, con una risa nerviosa. «La ausencia misma de energía, tal vez», intervino Tessa, la física cuántica. «Una región donde el calor no solo es inexistente, sino imposible». Luis negó con la cabeza mientras encendía un farol para iluminar el terreno. Bajo sus pies, el hielo parecía cambiar de forma, como si pequeños patrones fractales se extendieran y contrajeran, formando figuras geométricas que desaparecían al instante. «Esto no es natural», murmuró. Capítulo 2. El guardián. El epicentro del frío no era un lugar, sino un ser. Lo encontraron de pie, inmóvil, al borde de un abismo infinito donde el cielo se desmoronaba hacia un vacío negro que no emitía reflejo alguno. La figura parecía tallada en el hielo mismo, un coloso de 3 metros de altura con una silueta vagamente humanoide. Sus extremidades eran afiladas y su torso estaba atravesado por líneas que brillaban tenuemente en un azul pálido, como si algo latiera dentro de él. «Es una máquina», susurró Elena, su voz apenas un hilo en el aire frío. Pero cuando se acercaron, el guardián se movió. No con rapidez, sino con la lentitud de algo que había existido mucho antes que ellos y que no tenía prisa. Giró su cabeza hacia ellos, y de su rostro sin rasgos surgió una voz, profunda y resonante, que no necesitaba vibrar en el aire para ser escuchada. «Habéis llegado al límite de lo que os corresponde». Elena dio un paso adelante, manteniendo la calma a pesar de que su pulso golpeaba contra sus sienes. «No queremos dañar nada, solo buscamos comprender». La figura permaneció en silencio por un momento que pareció eterno, antes de responder. «Comprender lo que no podéis sostener es una forma de destrucción. Vuestro calor, vuestra energía son intrusos aquí». El viento se intensificó de golpe y la temperatura cayó aún más, haciendo crujir las placas de los trajes térmicos del equipo. Capítulo 3. Conversaciones en el frío. Elena se sentó en el hielo, intentando mostrar al guardián que no eran una amenaza. La figura permaneció inmóvil, pero su presencia llenaba el espacio, como si fuera parte del viento, del hielo, del planeta mismo. «¿Qué eres?», preguntó ella finalmente. La respuesta llegó como un eco que resonó en sus mentes más que en sus oídos. «Soy el límite, el equilibrio entre lo que consume y lo que preserva». Tessa, que había estado tomando lecturas frenéticamente, levantó la vista. «¿Eres consciente? ¿Eres una inteligencia?» El guardián se giró lentamente hacia ella. «Soy lo que soy porque todo lo demás quiere ser algo más. Vuestra naturaleza es expansión, la mía, contención. Aquí, eso me hace inteligencia».
Luis se adelantó con cautela, apuntando hacia el vacío detrás del guardián. ¿Qué estás conteniendo? El viento cesó de repente y el silencio que quedó fue más opresivo que cualquier ruido. El fin del calor. Capítulo 4. Límites humanos. El equipo pasó horas dialogando con el guardián, cada palabra revelando más de su naturaleza y la de su propósito. Era un baluarte, un protector de un fenómeno que ellos no podían comprender del todo, un punto en el que el frío absoluto no existía, sino que intentaba expandirse. ¿Y si no haces nada?, preguntó Elena. ¿Qué pasaría si dejamos que esto siga su curso? El calor se extinguiría, el movimiento cesaría, vuestras estrellas morirían más rápido. Pero eso no ocurriría por milenios, ¿verdad?, preguntó Luis. El tiempo no es relevante para el equilibrio. Vosotros sois irrelevantes para el equilibrio. Elena sintió un nudo en el estómago. Habían venido a explorar, a recolectar datos, a entender, pero lo que habían encontrado era algo que no solo los superaba, sino que los reducía a una nota al pie en la historia del cosmos. «Entonces, ¿por qué nos permites estar aquí?», preguntó finalmente. El guardián permaneció en silencio, pero sus líneas brillaron un poco más intensamente antes de responder. «Para que sepáis que hay límites que no debéis cruzar. Habéis aprendido demasiado tarde a mirar hacia atrás. Espero que aprendáis antes de continuar hacia adelante». Epílogo. Cuando el equipo regresó a la nave, cada uno llevaba algo más que lecturas y datos. Llevaban el peso de la advertencia del guardián. Mientras la Nautilus despegaba, el epicentro del frío quedó atrás, su luz azul parpadeando en la distancia. Ninguno de ellos habló en el viaje de regreso. Sabía que lo que habían encontrado no era algo que pudieran explicar a sus superiores, ni algo que pudieran olvidar. Y en el corazón del frío, el guardián volvió a su vigilia eterna, sabiendo que los humanos no dejarían de intentar cruzar los límites que nunca debieron tocar. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.